Mis queridos hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a este quinto día. El Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, específicamente su presencia viva en el profeta Elías. La experiencia del profeta Elías nos traerá grandes enseñanzas en medio de las grandes dificultades de la vida. Y es en las grandes dificultades de la vida donde el Señor manifestará con mayor énfasis su gloria, su poder y la acción de Rúa de su Santo Espíritu se verá con más eficacia. Entonces invoquemos la presencia del Señor, invoquemos la presencia del Espíritu Santo en este quinto encuentro, para que sea Él quien nos invada de su palabra, nos haga comprender el mensaje de su amor y la grandeza de su divina majestad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí se dirigió hacia la cueva y pasó la noche en aquel lugar. Y le llegó una palabra de Yahvé: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: ardo de amor celoso por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los israelitas te han abandonado, han derribado tus altares y han muerto a espada a tus profetas. Solo quedo yo, y me buscan para quitarme la vida. Entonces se le dijo: sal fuera y permanece en el monte esperando, pues Yahvé va a pasar. Vino primero un huracán tan violento que hendía los cerros y quebraba las rocas delante de Yahvé. Pero Yahvé no estaba en el huracán. Después hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después hubo un rayo de fuego, pero Yahvé no estaba en el rayo. Y después del rayo se sintió el murmullo de una suave brisa. Elías al oírlo se tapó la cara con su manto, salió de la cueva y se paró a su entrada. Y nuevamente se le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: ardo de amor celoso por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los israelitas te han abandonado, derribando tus altares y dando muerte a tus profetas. Solo quedo yo, y quieren matarme. Yahvé le dijo: vuelve por donde viniste atravesando el desierto y anda hasta Damasco. Tienes que establecer a Hazael como rey de Aram, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo. Después de lo observado en el video, vamos a recordar unos detalles importantes, centrándonos en el texto bíblico de esta primera carta a los Reyes, en su capítulo 19. Nos encontramos aquí específicamente a partir del versículo 11. Quiero rescatar esto de importante. Dios le ordenó: debes salir y quedarte de pie sobre el monte, delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba. Primer paso del Señor. Un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Segundo momento del paso del Señor. Después del viento se produjo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y ahora vemos el tercer momento del paso del Señor, del paso del Rúa en el profeta Elías. Y después del terremoto apareció un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Por último, cuarto paso, después del fuego hubo un sonido de suave silencio. Cuando Elías lo escuchó,
Se cubrió el rostro con su manto, salió y se puso de pie en la entrada de la cueva. Y una voz le dijo: ¿Qué haces, Elías? El Señor, antes de manifestarse a Elías, primero le preguntará: ¿Qué haces, Elías? La respuesta de Elías fue: me consumo de celo por el Señor. Después del tercer cuarto paso del Señor por la vida en la experiencia de Elías, el Señor le vuelve a susurrar en su corazón y le hace la misma pregunta: ¿qué haces, Elías? Elías volverá a dar la misma respuesta: me consumo de celo por el Señor, Dios del universo, porque los israelitas han abandonado a tu alianza, han derribado tus altares, han matado a tus profetas por la espada. Y algo muy interesante que aclara y especifica Elías: he quedado solo yo, pero buscan también matarme, buscan también quitarme la vida. Esa es la angustia de Elías, y estas experiencias que a causa del mismo Señor sufría Elías no son ajenas a nuestras experiencias actuales, viviendo nuestra espiritualidad y viviendo nuestra catolicidad. En esos momentos de densa oscuridad, tanto física como moral, como espiritual, incluso como psicológica, que padecía Elías, viene el Espíritu Santo y le da fortaleza. Y el Espíritu Santo se manifiesta como esa voz del Señor. Vamos clarificando y dando características a algunos aspectos. La naturaleza era solo un medio, mas no el fin. Era solo un medio en cómo Dios le ayudaba a discernir a Elías cuándo y cómo es realmente la presencia de Dios en la vida de él. Y esto nos enseña también cómo se manifiesta y cuándo se manifiesta la presencia de la voz de Dios, del Rúa, en cada uno de nosotros. No es en la tormenta, no es en la ansiedad, es en el silencio, es en la paz, es en la calma, es en el silencio de Dios y en el silencio humano, donde realmente se encuentra en esa intimidad nuestra alma con Dios, y Dios en su espíritu puede hablarle a nuestra alma y volverle a dar nuevamente vida. Elías estaba escondido en la cueva. Hoy, para comprenderlo mejor, lo vamos a tomar como un simbolismo para hablar de nuestros aspectos más importantes, más íntimos, más esenciales de nuestro interior.
Y son esas intimidades de nuestro corazón y de nuestra alma, que solo el Señor las podrá comprender. Solo el Señor las puede descifrar y solo el Señor puede volver nuevamente a poner esa pieza fundamental para volver nuevamente al orden de la vida. También le podemos dar el simbolismo de quedarnos quietos, estancados en nuestras zonas de confort. Y aquí la importancia de hacernos esta pregunta. ¿Cuáles son mis zonas de confort ancladas a un pasado, sin permitirme disfrutar de un presente del amor de Dios? En tantas ocasiones de la vida, el miedo nos puede paralizar. Y así como Elías, antes de ser confortado con el Espíritu, con el Rúa, él deseaba la muerte. Porque él, antes de huir, había hecho una obra maravillosa. Se había encontrado con los profetas de Baal, es decir, unos profetas idólatras que impartían enseñanzas y decían que era su Dios, y así confundían a mucha gente. Y la sabiduría de Dios actuando en este profeta Elías, le dice: listo, vamos a hacer 2 altares. Vamos a poner ahí, vamos a sacrificar un animal, lo vamos a invadir de agua todo alrededor. Pero empiecen primero ustedes. Y el profeta Elías les dice: griten, griten profetas de Baal, griten, tal vez su Dios está distraído, tal vez su Dios está dormido, que no les escucha. Se rindieron de gritar tanto los profetas de Baal y no pasó nada en su altar de holocausto. Era el momento de actuar Elías. Y Elías, tan solo con su voz y a la expresión de una palabra, viene un rayo de fuego y consume el holocausto que estaba ahí. Consume todo lo del altar de Elías, para dar a conocer delante de todos los profetas que, además de estar confundidos, confundían a los demás. Él manifestó su gloria en una sola palabra emitida por el profeta Elías. Nosotros podremos decir: ¡wow, Elías! ¡Qué obra tan grandiosa! Después de eso, Elías entra en una crisis profunda y es cuando huye. Entonces, es necesario aprenderle a conocer al Señor en los momentos de gloria y también aprender a descifrar sus silencios y nuestros propios silencios. Así como Elías, Dios nos manda pruebas de amor, pruebas de su existencia, pruebas para que se vuelva a fortalecer cada vez más nuestra fe. Y la mayor prueba de existencia del amor de Dios y de la manifestación de su Espíritu es su presencia en la Eucaristía.
Recordemos que Dios no estaba en los fuertes huracanes, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, solo estuvo en la suave brisa. Y Elías le aprendió a reconocer a Dios en la suave brisa, porque él se había entrenado a escuchar la voz del Señor. Es necesario nosotros también entrenarnos para escuchar la voz apacible de Dios en medio de un mundo tormentoso. Porque nuestro Dios, el Dios Trino, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, es un Dios de oportunidades que da a sus hijos muchas oportunidades. Y así como la obra de Dios restauró a Elías en su ser integral, el Señor también nos restaurará a cada uno de nosotros en nuestro ser integral. No solo físico, no solo emocional, no solo mental, sino también espiritual, que son las 4 áreas de cada ser humano. El Señor está aquí, derramando su amor sobre mí, y cantemos para Él, entonemos a una voz, y cantemos para Él, entonemos a una voz. Abba Padre, venga tu reino, Abba Padre, venga tu reino. Deja toda tristeza y dolor y levanta tus brazos a Dios, y cantemos para Él, entonemos a una voz, y cantemos para Él, entonemos a una voz. Abba Padre, venga tu reino, Abba Padre, venga tu reino. Hay un río de vida corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver a los oprimidos y les da seguridad. Hay un río de vida corriendo por mi ser, está el amor del Padre corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver a los oprimidos y les da seguridad. Está el amor del Padre corriendo por mi ser, está el amor del Hijo corriendo por mi ser, que hace a los enfermos